hoy por la mañana me preguntaban acá, uno de nuestros embajadores del Consejo, cómo fuera posible que todos vinieran a Río un día después de las elecciones en Argentina. Y en realidad estamos enseñando que la conexión sería digital. Entonces, el primer punto de nuestra agenda son las relaciones tecnológicas entre Brasil y Argentina. Sí, parece que van muy bien. Pero nos encanta tener un público tan distinto, tan respetado de los dos lados. Muchas gracias a Cari por aceptar la invitación para este contacto en un momento tan especial de la historia argentina. Yo estaba acá buscando la memoria de Sebri y Cari y encontramos una publicación en español y portugués, Brasil y Argentina 2015, construyendo una visión compartida. Entonces aquí el relatorio coordinado por dos personas muy estimadas, Félix Peña, que está ahí en Buenos Aires, del otro lado, y acá José Botafogo González. Entonces, esta publicación que tiene la participación de muchos que están acá atrás en esta oportunidad. Entonces, es en hecho un momento histórico, un momento de cambio, ¿no? Como decía ya en la campaña, es algo muy nuevo que surge en las relaciones bilaterales, muy nuevo para la Argentina. Y ciertamente lo que vemos es Macri con una gran motivación, una agenda diversa de la que seguía anteriormente, y es eso que gustaríamos de charlar hoy. Una agenda interna muy pesada, aparentemente, muy compleja, político-económicamente, institucionalmente. Hay las cuestiones de crecimiento, de seguridad, las cuestiones institucionales, el cambio de la moneda argentina, el Congreso, el Banco Central, la inflación, los servicios públicos. Entonces ahí son temas de la agenda doméstica que nos gustaría escuchar. Y hay en ámbito internacional la cuestión de credibilidad, la atracción de inversiones, la retomada económica. En ámbito externo ya vimos los puntos que serán tratados, la cuestión de las retenciones e impulso para la agricultura argentina, la cuestión de Venezuela, ambiciones de alianzas internacionales como Alianza Pacífico. Entonces, en esta conversación de hoy será muy interesante que hablarmos sobre las consecuencias nacionales, las consecuencias bilaterales Brasil-Argentina y o qué significa eso para nuestra región globalmente, ¿no? Entonces, con eso paso la palabra para el Cari para las palabras iniciales. Muchísimas gracias. Deseo agradecer antes que nada esta oportunidad que tenemos de conversar con nuestros hermanos de Sebri y todos aquellos hermanos brasileños que nos estén escuchando. Agradezco a Rafael Benque esta presentación y también menciono especialmente a nuestro querido embajador y amigo José Botafogo González, y a todos los presentes nuevamente gracias. Esto es fruto de la antigua relación que Cari y Sebri han desarrollado a lo largo de toda su existencia institucional. Un intercambio fecundo. Esos libros que se acaban de mostrar recién son una buena señal, pero sería innumerable la cantidad de ejemplos que podríamos dar de nuestra fructífera relación. Esta nueva etapa, llamémosle tecnológica,
va a acelerar todavía aún más esos contactos. En este caso, y a pocos días de la elección del nuevo presidente de la Argentina, el ingeniero Mauricio Macri, estamos aquí, yo como presidente del Consejo Argentino para Relaciones Internacionales, junto a expertos de reconocido nivel, miembros todos ellos, consejeros del CARI y miembros de su comité ejecutivo, tanto Rosendo Fraga como Dante Sica, como alguien que siempre ha tenido un gran protagonismo, que es Félix Peña, están acá para charlar con ustedes y expresar sus opiniones, que debo resaltar son exclusivamente a título personal y no fijan posición de la nueva autoridad argentina. Quisiera resaltar, en la línea de lo que usted estaba comentando, que lo único que podemos esperar es un mejoramiento de las relaciones bilaterales que tienen el carácter de estratégica entre Brasil y Argentina. No hace mucho estuve en Brasil y miembros del CARI y de otras organizaciones también brasileñas han producido ese ejemplo de cooperación que es el Grupo Productivo Sur, una visión conjunta donde estamos diseñando una estrategia de relacionamiento mundial, donde Brasil y Argentina, junto con Uruguay y Paraguay, marcan claramente al mundo la capacidad productiva de alimentos y constituir esto en una agenda positiva y activa y uno de los elementos centrales de nuestra inserción internacional. El cambio político en Argentina considero que va a traer cambios importantes en nuestro relacionamiento internacional. El candidato ya en el debate que tuvo con el candidato que terminó no ganando el debate, o mejor dicho, no ganando la elección, que era el gobernador Scioli, marcó temas centrales de la agenda internacional. Así que sabemos en gran parte cuál es el derrotero y el pensamiento del ingeniero Mauricio Macri, pero particularmente ha insistido ahora y en otras oportunidades, inclusive en tierra brasileña, su interés en mejorar enormemente las relaciones. Y como bien nos comentaba recién el embajador Everton Vargas, y nos hemos enterado por la prensa y por los comentarios más directos que hemos tenido, la charla entre la presidenta Dilma Rousseff y el presidente electo ha tenido verdaderamente un efecto no solamente muy positivo, sino con resultados muy concretos y el compromiso de un próximo viaje del presidente electo, ya presidente de la República en su momento, a Brasil. Por todo ello, y antes de dejar en uso de la palabra a los expertos, quiero decirle a ustedes nuevamente la gran satisfacción que nos produce este intercambio. Lo que esperamos ansiosamente es aumentar este tipo de intercambio, no solo entre quienes estamos aquí presentes, sino también en los comités específicos de cada uno de los organismos para densificar fuertemente esta relación entre los think tanks de Argentina y de Brasil, estas organizaciones de la sociedad civil que son verdaderos actores de la diplomacia mundial. Por todo ello les agradecemos nuevamente y dejo en uso de la palabra a quien corresponda para comenzar el diálogo. ¿Tiene que introducir la... ¿Perdón? Bueno, muchas gracias. Y Adalberto, yo voy a pasar ahora la palabra a Claudia Antunes, la periodista, que invitamos para que sea la mediadora del debate. Perfecto. Entonces, voy a hacer una breve presentación de los debatedores, de los participantes del debate, para que aquellos que no sepan, no conozco aún las personas. Entonces,
por la programación que tengo acá, teremos Rosendo Fraga, que es abogado, analista político, historiador, y que actualmente es director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría. Fraga va a hablar en especial del efecto de las elecciones en la política interna argentina. El segundo debatedor es el economista Dante Sica. Dante es, a ver aquí, Dante es Dante es economista, especialista en desarrollo, política industrial y negociaciones internacionales. Es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata y profesor visitante de las facultades nacionales e extranjeras de otras facultades extranjeras de postgraduación. Es consejero del CARI. Enseguida, Félix Peña, especialista en relaciones económicas internacionales, abogado, doctor en Derecho por la Universidad de Madrid, va a hablar en especial de la cuestión de la política externa argentina. Y por fin, el embajador José Botafogo Gonçalves, el vicepresidente de SEBRI, va a hablar de las relaciones bilaterales entre Brasil y Argentina, cuáles son las perspectivas dentro del nuevo escenario. Entonces, para empezar, cada debatedor va a hablar por 10 minutos y después abriremos un debate con las preguntas de los participantes acá en Brasil. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Comienza Rosendo, entonces. Comienza Rosendo. Muchas gracias, yo soy Rosendo Fraga. Para mí es un gran gusto estar participando de este debate. En la Argentina, este resultado electoral ha sido caracterizado como histórico. Y yo creo que es una palabra que en este caso corresponde. Uno mira la historia y es la primera vez en un siglo que es electo presidente alguien que no pertenece a los dos partidos históricos de Argentina, ni al Partido Radical, ni al Partido Justicialista o Peronista. Desde esta perspectiva es un cambio político importante, ¿no es cierto?, en un siglo. Más allá de que el Partido Radical forme parte de la alianza que ha ganado la elección y algunos dirigentes del peronismo a título individual también formen parte de ello. Creo que también la elección del ingeniero Macri está revelando algunos cambios que han habido en la sociedad. Es la segunda vez que llega a la presidencia un ingeniero desde los años 30. Llega también un empresario. Es alguien que llega a la política desde el deporte, por haber, ¿no es cierto?, siendo presidente del Club Boca Juniors, el club más popular de fútbol en Argentina, en un país donde el fútbol es popular. Es decir, es un cambio político, pero que también está reflejando cambios sociales. La gran cuestión hacia adelante, en mi opinión, el ingeniero Macri lo ha definido como el pacto de gobernabilidad. El pacto de gobernabilidad. Entramos en un escenario diferente al que ha predominado, ¿no es cierto?, en la política argentina, ¿no es cierto?, la mayor parte del tiempo pasado, en el cual una alianza de gobierno que tiene 15 de 72 senadores en el Congreso de la Nación, que tiene 91 de 257 diputados en la Cámara de Diputados de la Nación, un cuadro en cuanto a los 24 gobernadores diverso, aunque los dos principales distritos están en manos del partido del gobierno. Esto plantea que la Argentina no va a poder ser gobernada con el hiperpresidencialismo que ha caracterizado, por ejemplo, la Argentina, en mi opinión, durante los 10 años y medio de Menem o los 12 años y medio del kirchnerismo. Por eso este término de Macri, pacto de gobernabilidad, creo que es la clave hacia adelante. Pacto de gobernabilidad, que para Macri no es un gobierno de coalición, y él diferencia
estos dos conceptos. Ya el candidato que quedó tercero en las elecciones, en la primera vuelta, Sergio Massa, ha dicho que está dispuesto a acuerdos de gobernabilidad. El partido peronista, derrotado en las elecciones, queda con las bancadas más importantes en senadores, donde queda con mayoría, y una primera minoría en la Cámara de Diputados. Esto le plantea, ¿no es cierto?, un desafío para el futuro gobierno en materia política. Y este desafío está casualmente en esto: lograr gobernabilidad sin hiperpresidencialismo, que ha caracterizado la política argentina en las décadas anteriores. Yo creo que en esto, hasta el momento, la señal de Massa ha sido positiva. Mira que varios gobernadores del interior de la provincia del partido opositor, el futuro opositor del partido peronista, han dado señales en esta, ¿no es cierto?, en esta dirección. En mi opinión, esta idea que plantea Macri, pacto de gobernabilidad pero no gobierno de coalición, tiene alguna referencia a lo que se implementó en México con el PRI tras la victoria de Peña Nieto, que fue, ¿no es cierto?, un pacto, el pacto por México, pero que no implicó ese pacto un gobierno de coalición. Este me parece que es el punto, ¿no es cierto?, el punto central, en el cual el próximo presidente va a tener su desafío central. Esta tarde el presidente electo se reúne, ¿no es cierto?, con la presidenta Cristina Kirchner, donde veremos si hay o no disposición para una transición. Yo creo que la sociedad mira con optimismo este periodo, ¿no es cierto?, que se abre, y más allá de la política, las fuerzas económicas y sociales están, ¿no es cierto?, en la misma dirección. Para la Argentina, si logra demostrar que es capaz de tener gobernabilidad sin hiperpresidencialismo, creo que va a ser un avance en la cultura política importante y que va a significar un perfeccionamiento en sus instituciones. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Gracias, profesor. Ahora, ¿dónde? Sí. Bueno, buenos días. Agradezco al Cari, bueno, y al Sebri, a todos los amigos que están ahí. 2 o 3 cuestiones que me parece que hay que tener en cuenta para analizar la economía que viene. Lo primero es que claramente estamos ante un fin de ciclo, no solo en materia política, sino en materia económica. En materia económica, el ciclo de estos últimos 2 años tuvo 2 grandes características. Por un lado, políticas monetarias y fiscales muy expansivas. Básicamente yo diría en muchos casos procíclicas, que de alguna manera sobrecalentaron e hicieron del consumo la principal variable de expansión básicamente en los últimos años, con una externalidad que era básicamente la dominancia de la política fiscal sobre la política monetaria. Pero todo el ciclo fue un ciclo de altísima expansión fiscal y monetaria. El segundo pilar de todo este ciclo, y en especial en los últimos 6-7 años, fue una fuertísima intervención sobre la economía, en muchos casos con fuertes dosis de discrecionalidad e intervenciones básicamente en todos los marcos regulatorios. Digo, todas las cuestiones que uno podía ver, precios máximos, tarifas congeladas, restricciones a la exportación y a las importaciones, cepo cambiario, la imposibilidad de remitir utilidades, digo, todo un conjunto de variables muy hacia los sectores de fuertísima discrecionalidad. Entonces, estos 2 pilares, toda una expansión vinculada a políticas fiscales y monetarias expansivas y fuerte discrecionalidad e intervención en la economía, fueron 2 características de todo el ciclo muy profundizadas en los últimos años. Claramente, esos 2 pilares de alguna manera no van a poder continuar hacia adelante. ¿Por qué? Porque básicamente hay 2 cuestiones que limitan los grados de libertad de política económica para seguir haciendo lo mismo. El primero es el contexto internacional. Claramente el ciclo anterior se basó en un fuerte apoyo de un ciclo externo de muy fuerte crecimiento de los commodities que permitió un fuerte ingreso de capitales vía el comercio exterior y fortaleció este proceso de políticas expansivas. El contexto internacional que viene le pone grados
o le quita grados de libertad al accionar de la política económica. Precios más estables, desaceleración de los países emergentes, Brasil en recesión, son cuestiones no menores a la hora de tener que definir el marco de política que sigue. La segunda cuestión no es externa, es interna. Al nivel de cómo llega la economía, llega con fuertísimos desequilibrios macroeconómicos, producto de estos dos formas de gerenciar la política económica en los últimos años. Claramente, cuando uno observa, Argentina tiene un principal problema, que es que hace 4 años que la economía dejó de crecer porque no hay inversión, la inversión viene cayendo y eso ha ocasionado la pérdida de empleo. Los desequilibrios que están en la base de esta falta de crecimiento son fuerte distorsión de precios relativos, en especial Argentina tiene muy distorsionado todo lo que hace al segmento de precios de tarifas públicas y tipo de cambio atrasado. Hay fuertes desequilibrios en las cuestiones fiscales y la cuenta corriente. Tenemos déficit en cuenta corriente y tenemos déficit fiscal, que en los últimos años fueron financiados, uno con reservas y cepo cambiario, y el otro básicamente con emisión, que perpetuó un piso inflacionario de 25 a 30% que nos sometió a este proceso de estanflación. Y el problema que tiene la economía, producto de los otros dos, es una fuertísima pérdida de competitividad, que se observa en particular en las actividades industriales y en especial en todas las actividades transables que se reparten por todo el interior del país. En todo lo que tiene que ver con algunos bienes alimenticios como frutas y verduras, olivos, todo lo que son las denominadas economías regionales han sufrido una fuerte pérdida de competitividad. Entonces, la economía llega a finales del 2015 con una clara iliquidez en materia de restricción de dólares y por otro lado una fuerte iliquidez también en términos de financiamiento que le impiden poder seguir aplicando las actuales recetas de política económica. Entonces, claramente lo que viene es una necesaria corrección de los desequilibrios de base que tiene la macroeconomía para volver a crecer. El gobierno en los últimos años lo único que hizo fue administrar los desequilibrios, no corregirlos. Y este es un tema no menor. ¿Por qué? Porque Argentina no se encuentra ante el problema de tener desequilibrios temporales en sus variables macroeconómicas, productos de un choque externo o productos de un choque interno como podría haber sido una gran sequía. Los desequilibrios hace 4 o 5 años que vienen siendo fuertemente intervenidos, como dije antes, a través de regulaciones verbales, a través de intervenciones discrecionales. Entonces, muchos sectores económicos se han adaptado y tienen ya comportamientos casi estructurales en función de estos desequilibrios. Y si bien es cierto que hay un atraso y hay una distorsión de precios relativos que genera una caída en la inversión, hay muchos sectores económicos que se han beneficiado de esta distorsión de precios relativos. En especial sectores en los cuales Argentina y Brasil tienen competencia, como es el caso de sectores de bienes de consumo final. Entonces, desatar y volver a equilibrar la economía no es solo desatar el nudo de una caja y que se puede resolver en poco tiempo. Claramente el año 2016 va a ser un año de transición, porque los esfuerzos y el programa va a tener que ser un poco más fuerte. Argentina va a tener que tomar decisiones de corto plazo que tienen que ver con el equilibrio de las variables macroeconómicas, pero en el contexto de medidas de mediano plazo que tienen que apuntar a la recuperación fuertemente de la competitividad. Porque una de las cuestiones que se derivaron de este modelo es que nos hemos consumido todos los stocks. La única forma en la cual Argentina, a pesar de haber caído la inversión, mantuvo este estancamiento es con el consumo de todos los stocks en materia energética, de infraestructura, de telecomunicaciones. Bueno, ya lo vimos con lo que fue poner esta video en marcha, y también en términos de lo que fue la capacidad de los recursos humanos. Entonces, claramente Argentina tiene un gran desafío, o el próximo gobierno tiene un gran desafío. No puede seguir haciendo lo mismo. Estamos convencidos de que el lineamiento de política económica del próximo gobierno
va a ir más a la corrección, problemas de inflación y volver a retomar el funcionamiento normal de los mercados, libre disponibilidad de divisas, tipo de cambio único, desmantelamiento de ciertos de medidas que de alguna manera trabaron el comercio. Pero también es claro que seguramente vamos a tener que enfrentar una transición, en especial para aquellos sectores que tienen fuerte impacto sobre el nivel de empleo y que han de alguna manera visto favorecido su mantenimiento y expansión a través de esta distorsión de precios relativos. Un 2016 donde seguramente las actividades transables van a estar mejor que las actividades que están destinadas al consumo interno y claramente la inversión, y en especial la inversión en infraestructura, va a ser el nuevo motor de expansión de la economía. Si el consumo fue el motor y la vedette en términos de expansión de los últimos 10 años, claramente va a ser la inversión en infraestructura el gran motor de expansión de la economía. Y ahí la Argentina tiene una fortaleza, que es su bajo nivel de endeudamiento. En la medida que podamos arreglar rápidamente los temas que todavía nos cierran la puerta al acceso del financiamiento internacional a tasas razonables, Argentina va a poder conseguir financiamiento y poder expandir fuertemente los temas que tienen infraestructura. A mediano plazo, las plataformas, tanto en recursos naturales, el bono en recursos naturales como el bono demográfico, juegan a favor de tener una tasa de expansión sustentable de crecimiento con baja inflación. Pero eso va a ser imposible hacerlo si no podemos corregir la macro. La estabilización de la macro es una condición necesaria, no suficiente. Y las medidas de mediano plazo, en especial sobre la recuperación de las infraestructuras, nos va a poder determinar una recuperación de los niveles de competitividad. Último tema. El año que viene va a ser un tema mejor para la relación política y diplomática de Argentina y Brasil, pero seguramente va a ser un año muy vibrante en materia de comercio exterior, porque las condiciones actuales de Brasil, con caída en su nivel de producción y con ese tipo de cambio que es altamente competitivo, seguramente, y ahí Botafogo está presente, nos volveremos a encontrar para discutir cuestiones sectoriales que tienen que ver con nuestros amigos de los sectores sensibles. Gracias. El profesor Félix Luna. Félix Peña. Voy a hacer mis comentarios a partir de lo último que señaló Dante, refiriéndose al amigo José. Y es de que uno tiene la impresión de que no solo entre nuestros dos países, sino hacia adelante, va a haber mucho que conversar y que negociar. El tema de la política internacional del nuevo gobierno solamente podremos tenerlo más claro en los próximos días, en la medida que se vaya enunciando. Por lo tanto, lo que yo pueda hacer es señalar algunos campos en los cuales sí visualizo la posibilidad de mucha acción que cruce por la calidad de la relación Argentina-Brasil. El presidente electo ha señalado ayer nomás la importancia que le atribuye a la relación con Brasil, como recordaba Adalberto. Y yo tengo la impresión de que este es un punto de partida fundamental que incluso explica este diálogo que estamos teniendo nosotros, ya que creo que vamos a tener que de alguna manera aportar ideas acerca del cómo. Por lo tanto, voy a centrar mis comentarios en lo que es mi visión de lo que podrían ser algunos de los temas dominantes de los próximos días, semanas, meses en el relacionamiento de nuestros dos países en función de la inserción internacional, con mucho énfasis en la inserción comercial en sentido muy amplio de la palabra, económica, financiera, en el sistema internacional. Y yo tengo la impresión de que los temas que voy a mencionar tienen que ver con algo que, a la luz de lo que está pasando en estos días en el mundo, está muy claro que es fundamental, que es el tema de la gobernanza global, es decir, el tema de cómo generar y quiénes pueden generar reglas de juego que permitan un cierto equilibrio entre la tendencia a la fragmentación, confrontación y la tendencia a la cooperación en el plano internacional. El nuevo gobierno en Argentina se inicia en un contexto internacional complicado y creo que eso es lo que tenemos que tener
en cuenta. Y muy probablemente los aportes que podamos hacer, quienes estamos más en el campo de la reflexión, en el campo técnico, trabajando con el mundo de las empresas, con el sector político y demás, es cómo en la práctica, no en la teoría, no en los libros de texto, podemos conciliar una razonable flexibilidad, que es la que nos va a demandar la gente que está en el campo de la acción, con una más que razonable previsibilidad, que es lo que nos va a demandar la gente que está poniendo plata en proyectos productivos en nuestros respectivos países. Yo creo que ahí está el meollo de la cuestión. Dicho esto, yo diría que hay tres planos en los cuales vamos a tener mucha acción y en el cual vamos a necesitar conversar mucho, no solamente entre los dos gobiernos, sino entre los dos países, y es muy bueno que en los próximos días esta conversación se inicie tal como lo ha anticipado el presidente electo Mauricio Macri. El primer plano es el global. En el global tenemos ya en estos días reuniones más que importantes, precisamente de diseño, de definición de reglas de juego. Cito dos: la conferencia de París de cambio climático y la conferencia ministerial de la OMC en Nairobi, con temas muy fuertes. Por ejemplo, ¿se termina o no se termina formalmente con la rueda Doha? Hay que tomar definiciones en ese sentido, y esto está muy vinculado al otro tema que hace a lo global, que es de alguna manera lo que mucha gente visualiza como el sustituto de lo global, por lo menos en cuanto a metodología, que es lo interregional. Es decir, los acuerdos interregionales tipo el TPP, como una forma de negociar reglas de juego que luego los demás países van a tener que aceptarlas. Es un tema muy de fondo sobre el cual vamos a tener que charlar mucho en adelante nuestros dos países, con otros países por supuesto. Y esto tiene vinculación, por otro lado, con el tema de la relación con la Unión Europea. El presidente electo ha sido muy claro ayer sobre la importancia que le atribuye a la negociación y a cerrar la negociación con la Unión Europea. Y de vuelta aquí, aparte de los intercambios de oferta, hay un terreno enorme para conversar, negociar, discutir sobre si es solamente el tema de los intercambios de oferta o, como señala muy bien un excelente informe del IEDI, que salió en el 2013, pero ha salido una nueva versión más ampliada referida a política de comercio exterior hace muy pocas semanas. Hay en la parte de conclusiones del informe hay cantidad de cosas, jeitinhos que se pueden incluir en acuerdos de este tipo, que pueden facilitar la adaptación de los sectores más sensibles a lo que se conceda o lo que se negocie en esos acuerdos. El segundo plano, en el cual yo creo que tenemos mucho que conversar, negociar, actuar en los próximos días y semanas entre nuestros dos países, y mucho podrían aportar Sebri y Cari trabajando juntos como ya lo hicimos en el pasado, es el plano hemisférico. El plano hemisférico tiene que ver de alguna manera con lo interregional, porque de alguna manera, así como está la negociación con la Unión Europea, cada vez más vamos a estar conversando, y por qué no una negociación con China, y lo cual va a suponer que nos pongamos de acuerdo sobre si podemos tener un modelo propio de acuerdos preferenciales interregionales. Y en el plano hemisférico, más temprano que tarde, probablemente se va a llegar a la necesidad de una negociación con los Estados Unidos. Y para esto es fundamental, y aquí sí tenemos algo bien concreto en este momento, ayudar a completar, cosa que no está garantizado todavía, el proceso iniciado por el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Yo tengo la impresión de que el aporte que pueden hacer nuestros países, junto con otros organismos tipo la CAF, que está trabajando en este momento con Cuba, con países como Canadá, con la propia Unión Europea, hace pocos días discutíamos esto en un seminario de la EULAC en Hamburgo, con China, podemos ayudar a esta incorporación de Cuba a la dinámica de las relaciones comerciales y políticas hemisféricas. Yo creo que esto sería muy bien visto en Cuba y sería muy bien visto en Estados Unidos. Y finalmente, y termino, está el plano regional. Regional latinoamericano, sudamericano, este es un tema que se puede conversar más, o a la vez latinoamericano
y sudamericana. Yo tengo la impresión de que aquí sí puede tener mucho sentido que juntos trabajemos el cómo seguir impulsando una idea que se lanzó fuerte, pero que luego por distintas razones quedó media estancada, probablemente por razones vinculadas a relaciones bilaterales entre algunos países y demás, que es esta idea de convergencia, la diversidad que lanzara el gobierno de la presidenta Bachelet en su inicio y que dio lugar en noviembre del año pasado a una muy interesante reunión de ministros y de gente de la sociedad civil en Santiago de Chile. Yo creo que hay que retomar esto, hay que darle contenido a esta hoja de ruta de la convergencia, la diversidad entre países del Mercosur y países de la Alianza del Pacífico. Se dejó muy claro en ese momento por la propia señora Bachelet que no se trataba de fusionar dos procesos de integración, sino de establecer vasos comunicantes en la línea de los que ha planteado con mucho acierto, en mi opinión, José Botafogo en sectores tales como el de la energía, como el de los alimentos, como el de las cadenas de valor, como el de la cooperación académica, como el de la cooperación tecnológica, como el de la cooperación para negociar frente a terceros países. Yo tengo la impresión de que aquí hay mucho que vamos a poder hacer, que va a haber mucha demanda para nuestras respectivas instituciones, demanda que se va a traducir en, bueno, muy bien, tienen razón, pero ¿y ustedes qué sugieren cómo hacerlo? Y es ahí donde tenemos un desafío enorme. Muchas gracias. Ahora el embajador Botafogo va a hablar. Muy buenos días a todos. Buenos días. Para mí es un inmenso placer estar aquí en esa novedosa iniciativa CARI SEBRI de promover este encuentro digital. Yo creo que en el futuro tendremos la oportunidad de multiplicar estas acciones y estas iniciativas. Yo quería empezar por algunas consideraciones de carácter personal. En primer lugar, quería recordar que cuando yo fui nombrado embajador de Brasil en Buenos Aires, Francisco Yavarini fue el que me concedió, que promovió la concesión muy rápida de la Gremam para entrar con todos los poderes en ese país. Y eso yo lo guardo con un recuerdo muy simpático y muy amable. Muchísimas gracias, Alberto. Después, lo mío puede decir de Dante Sica y de Rosendo Fraga, que siempre encontramos palabras que facilitaron el contacto entre las dos cancillerías de los dos gobiernos durante mi presencia ahí en Buenos Aires. Y dejé por último una referencia particular a Félix Peña, solo para recordar que en los años 80 ya hace algún tiempo, 4 locos ingenuos se sentaron en torno a una mesa en el Club de Naciones en Brasilia y decidimos pensar a largo plazo en las relaciones bilaterales Brasil-Argentina con una visión estratégica y siempre cercados del más absoluto escepticismo. Pero la verdad es que desde esa época, Celso Laffer, Sergio Amaral, Félix Peña y yo, hemos cada uno por su parte desarrollado un trabajo que hoy se concretiza en una relación mucho más intensa, mucho más profunda de la que teníamos en los años 80. Así, nos congratulamos, Félix y yo, por nuestro carácter profético, para no ser muy modestos. Con relación a las situaciones hechas, tanto desde el punto de vista político que económico, yo agregaría 2 comentarios. El primero es el siguiente: hay mucho más paralelismo en las acciones y en la vida diplomática interna y externa de Argentina y de Brasil que uno puede imaginar. Los modelos de desarrollo con características nacionales muy distintas, hace tiempo que tienen características comunes. No, el distributivismo populista con poca responsabilidad fiscal no es un fenómeno del último gobierno, de los últimos gobiernos, es un fenómeno muy antiguo. Lo que, a mi juicio, estoy dando una opinión personal, lo que pasó fue que sea el gobierno, sea el kirchnerismo, como el gobierno de Lula y de Dilma,
lo que hicieron fue acelerar un proceso de una distribución irresponsable de los recursos fiscales. Entonces el problema es que aceleraron el fin del ciclo. Naturalmente tiene el aspecto negativo porque estamos en depresión económica acá, y en Argentina también con problemas económicos muy serios. Desde el punto de vista positivo, yo diría que mejor que fuera así, porque el sistema era tan poco eficaz, tan poco sostenible, que mejor que acabar por falta de plata, que sino por otro motivo. Así que yo estoy muy optimista de que sea el gobierno de don Mauricio, como también algunas indicaciones del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, van en una dirección más convergente en términos de políticas económicas y políticas más amigas del mercado, más abiertas a la presencia internacional, más simpáticas a los vecinos, próximos o distantes. Yo creo que el paralelismo también se dará en una modificación, en una mudanza del ciclo distributivista, populista y irresponsable que los dos países hemos desarrollado en los últimos tiempos. Ahora, en términos de relación bilateral, yo diría que todos sabemos con Sarney y Alfonsín logramos un entendimiento importantísimo y nunca más tuvimos los problemas que teníamos antes de una rivalidad que no tenía ningún sentido. Pero las relaciones bilaterales, que son buenas y que siguen buenas, tienen un límite, a mi juicio, porque no llevan en cuenta un aspecto que hoy es fundamental, que es la inserción de cada uno de nuestros países en la economía global. Entonces, para usar así un concepto más sencillo, yo diría que sería ideal que en los próximos meses y años trabajáramos en una evolución de la relación bilateral, aunque yo llamaría una relación trilateral, o sea, Brasil y Argentina juntos, teniendo como parceros del resto del mundo. Yo creo que esta visión todavía no la desarrollamos, sea desde el punto de vista académico, sea desde el punto de vista político. No es que cada uno siga buenas políticas, es que los dos sigamos políticas comunes. Eso ya está más o menos delineado en el documento que el presidente Rafael Becker presentó al inicio, fue el trabajo que hemos hecho con Félix desde 2007, pero yo creo que ahora es llegado el momento de explicitar más esa relación que yo diría trilateral, o sea, Brasil y Argentina juntos pasa el mundo y integrarlos tanto nuestras políticas cuanto nuestras economías en una nueva etapa de la globalización. Eso pasa obviamente por establecer algunas prioridades. Félix ya las ha mencionado, yo confirmaría que efectivamente, desde el punto de vista mío, la prioridad, que es decir, la que viene primero, debe ser la relación regional, y tenemos dos argumentos muy fuertes, también ya mencionados anteriormente, que es la capacidad que tenemos dos países más, Paraguay y Uruguay, de producirnos de manera sostenible alimentos y promover la seguridad alimentaria en el resto del mundo. Porque necesitamos un factor de atracción. No basta desear que los dos países se muevan juntos. Tenemos el mal hábito de no considerar que el otro es importante. Siempre fuimos muy unilateralistas y muy imperialistas. Los dos en ese sentido, muy soberanistas, mejor diciendo. En ese momento yo creo que la atracción mayor sería trabajamos juntos, especialmente en el campo de las negociaciones internacionales, para lograr más acceso a los mercados de productos de la agropecuaria y sobre todo agregar valor, para que escapemos del concepto de exportaciones primarias. Las exportaciones no pueden ser más primarias, tienen que ser con alto valor agregado. Y el otro tema también es la capacidad que tenemos de energía. Y esto significa atraer inversiones importantísimas para la infraestructura que tanto nos hace falta, sea en Brasil como en Argentina, en la logística, en las comunicaciones,
en las hidrovías, en las rodovías, en los puertos. Entonces yo creo que son dos aspectos de atracción que pueden promover no solamente los privados, sino los gobiernos a que se unan para insertarnos nosotros juntos mejor en la economía mundial. Esa es mi contribución a ese debate. Gracias. Gracias, embajador. Entonces, yo voy a hacer un breve resumen de lo que cada uno de los participantes ha dicho. Entonces, después abrimos acá a las preguntas, ¿no? Bueno, el profesor Rosendo Fraga ha destacado la singularidad del momento político argentino actual por el hecho de que el presidente electo no viene de un partido tradicional, no tiene mayoría en el Congreso, lo que significa una potencial ruptura con el hiperpresidencialismo que ha caracterizado la política argentina en las últimas décadas, ¿no? De democratización, que leva necesariamente a lo dicho pacto de gobernabilidad de que habló Macri, entonces acerca de las posibilidades de un cambio del hacer político mismo en Argentina. El profesor Dante de Sica destacó el esgotamiento del ciclo que estuvo baseado en una expansión monetaria y fiscal muy grande, un ciclo en el cual el crecimiento económico se ha baseado en el consumo, en que hubo una intervención muy fuerte del gobierno, en especial en los últimos 6 o 7 años, en la economía con el control del cambio, de tarifas, de los precios, que este sistema se ha agotado, que la cuestión ahora es cómo hacer el ajuste de todos los precios al mercado sin tendo en vista que algunos de los sectores económicos se han beneficiado de una economía muy baseada en el consumo. El profesor Dante ha acenado con la posibilidad que el nuevo eje del crecimiento de Argentina los investimentos en infraestructura, y para eso, además de un nuevo alineamiento macroeconómico, es necesario también que Argentina vuelva a tener acceso a los mercados de capitales internacionales. El profesor Félix Peña habló de las perspectivas de la política externa argentina en múltiples niveles, empezando por el global, con la COP, que va, COP21, ¿no? Que en París, la conferencia ministerial de la OMC en Nairobi, los acuerdos, como la Argentina, que es una cuestión que también se aplica a Brasil, va a proceder frente a los acuerdos interregionales que de una cierta forma están cambiando las reglas de comercio aparte de la Organización Mundial del Comercio, la cuestión de la relación con UE, que es una cuestión que se pone para el horizonte inmediato, ¿no? En el plano hemisférico, la relación con los Estados Unidos, el posible papel de Brasil y de Argentina en la plena integración de Cuba en la dinámica de comercio y política del hemisferio. En el plan regional, como Brasil y Argentina y Brasil también, pueden seguir impulsando una convergencia con los países que hoy están en la Alianza del Pacífico, una convergencia dentro de una diversidad
de ordenamientos comerciales y económicos. Y el profesor, el embajador Botafogo Gonçalves ha señalado el efecto Orlov, ¿no? La coincidencia de los ciclos políticos y económicos argentina, que es una cosa que se observa mismo antes de la democratización, ¿no? Pero sobre todo en los últimos 30, 40 años, en los dos países hay un agotamiento del último modelo, hay una coincidencia de eso. El embajador, en términos de las relaciones bilaterales entre los dos países, el embajador hizo una provocación que es que siempre Brasil y Argentina piensan en términos de su relación bilateral, pero cómo pueden pensar esta misma relación pero frente al mundo y a los cambios que ocurren en el mundo, ¿no? Entonces, este es un breve resumen de lo que han dicho y ahora podemos, creo que el ministro Lampré. Buenas tardes, amigos. 3 libros sacaste de la relación de Argentina y Brasil. Buenas tardes, amigos, Adalberto, Félix, todos. Yo quisiera preguntar lo siguiente. Creo que en los últimos años Argentina y Brasil se han transformado en los campeones mundiales del proteccionismo. Quizás no haya otros ejemplos, ni siquiera la India, que era el campeón mundial, que fuera tan proteccionista. Y esto, en el caso tanto de Argentina como de Brasil, ha generado una serie de pérdidas muy concretas de miles de millones de recetas de exportación, en particular, debo decir, de Brasil. Las exportaciones de Brasil a Argentina han caído violentamente en los últimos 3 años. Yo sé, naturalmente, que eso no es una cuestión que se va a resolver de la noche al día, porque tiene que ver con la estructura industrial de los países, tiene que ver con las relaciones políticas de las entidades industriales. En Brasil, el caso de la Fiesp, de la Firjan, y en Argentina, el caso de la UIA, de manera que todo eso causará en el futuro una resistencia bastante grande. Pero creo que si no logramos de alguna manera por lo menos atenuar sensiblemente esta cuestión, el progreso de las relaciones entre nuestros países va a ser más bien retórico que real, que efectivo. Claro que yo estoy de acuerdo que podemos desempeñar un papel más largo en América Latina, en el Mercosur, especialmente sacando a Venezuela, si es posible, como dice el presidente Macri, pero creo que fundamentalmente la cuestión más delicada en este momento es la cuestión comercial y la cuestión del proteccionismo de ambas partes. No digo que se resuelve en Argentina. Brasil también hoy es un país altamente proteccionista. Me agradaría mucho conocer la opinión de ustedes, en particular del profesor Dara. Gracias. Sí, realmente si uno analiza lo que ha sido los últimos años, el común denominador ha sido las trabas, las restricciones y de manera fuertísimamente discrecional. Nosotros hemos tenido, y lo voy a poner como ejemplo, un secretario de Comercio que en una discusión con los empresarios dijo: no se hagan problema, que el mercado soy yo. Entonces venimos de una situación realmente muy, muy fuerte. ¿Cuál es mi sensación sin conocer todavía los lineamientos del próximo gobierno? Pero claramente me parece que vamos a ir más a un gobierno que va a tratar de cuidar
inteligentemente su mercado aplicando toda la normativa OMC. Yo creo que vamos ahí, el cambio más fuerte se va a notar ahí, de una administración netamente discrecional, ignorando todas las reglas internacionales de comercio, a una administración que va a tratar de cuidar a sectores que, como bien lo planteabas, siguen teniendo problemas de competitividad, que en muchos casos son plataformas, te diría, competitivas con respecto a Brasil, en los cuales no hemos logrado articular una mayor complementación, como sí lo hicimos quizás en el tema automotriz, pero me parece que se va a hacer todo más básicamente sobre todas las posibilidades que nos dé la OMC. No creo que yo creo que vamos a ir rápidamente a una eliminación muy fuerte de temas de discrecionalidad. Sí, claramente me parece que hay una preocupación, y creo que también va a ser un desafío para Brasil, como lo tiene Argentina, en un marco donde la restricción fiscal va a estar mucho más presente que en las últimas décadas, también mirar otras cuestiones que hacen y que impactan en los flujos de comercio, como son, por ejemplo, los programas de incentivo, digamos. Entonces, creo que va a ser un desafío para Argentina volver a recuperar la normalidad en el manejo y en la administración de su comercio exterior más abierto. Las de JAI, hay que acordarse que ya por el fallo de la OMC tienen que eliminarse. El hecho de que no tengamos restricciones a la utilización de los dólares debería liberalizar un poco más el comercio. Insisto, creo que vamos más al modelo OMC compatible en términos de lo que puede ser la defensa, la promoción del comercio y la defensa de los intereses industriales. También creo que se va a volver me parece debería darse un debate, en especial en el caso del sector automotriz, que tenemos un acuerdo que creo que va a ser clave, que tenemos que firmar antes de junio, por lo que generó algunas distorsiones lo que fue el programa Innova, que también yo creo que las cuestiones fiscales en Brasil de alguna manera le pueden poner un cierto límite. Pero mi sensación es que vamos a una recuperación de los canales más normales y bajo paraguas legales, de mucho mayor cumplimiento que lo que vimos en la década anterior. ¿Alguna pregunta más? Por favor. No, como quieras. Si quieres. Paulo Mandiola, presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil, AEB. Uma primeira pergunta para Félix Peña y otra después para Dante Sica. En diciembre próximo va a haber la reunión cumbre de Mercosur en la Asociación de Paraguay. ¿Cómo imagina que va a pasar en esta reunión? Principalmente con el hecho de que en el primer semestre de 2016 el Mercosur tendrá la presidencia pro tempore de Venezuela. Y a Dante Sica le pregunto si Argentina, el nuevo gobierno, va a hacer una primera negociación con el Club de París frente al default que tiene hace años, y también qué posición tendrá frente a los acreedores abutres, como dice aquí en Brasil, en Nueva York. Gracias. La reunión de Asunción del mes de diciembre es indudablemente muy importante. Yo diría que es un primer paso que va a haber que dar en algo que, si recorremos todo lo que hemos vivido como países de los últimos 30 años, y yo sé, recién recordaba algo de los orígenes, sabemos perfectamente bien y no tenemos que hacernos ilusiones que trabajar juntos implica dar continuamente pasos en cierta dirección, preservando la dirección, que es algo que tiene que definir el poder político, hacia dónde queremos ir. Pero creo que tenemos que dejar de lado esa tendencia que a veces tenemos de imaginar esos pasos conforme a lo que dicen los libros de texto, que tiene que ser la integración económica o la relación entre países que son vecinos. Digo esto porque de Asunción va a haber que seguir trabajando, la presidencia siguiente la tiene Uruguay, y vamos a tener que seguir trabajando para ir moviéndonos en algo que va a implicar conversar
y negociar las 72 horas del día. Yo tengo la impresión de que el tema metodológico de cómo trabajar juntos debería ser uno de los temas principales que abordemos juntos, Cari y Sebri, para sacar conclusiones, lecciones de la experiencia que hemos ido acumulando, con la buena noticia de que hoy en día lo podemos hacer mejor, porque también los europeos están volviendo de esa ilusión de que el trabajar juntos en integración es una especie de GPS, autopista iluminada hacia la felicidad, y están descubriendo de que tienen que estar trabajando continuamente los cambios metodológicos para adaptarlos a las necesidades. Dicho esto, creo que la buena noticia de la primera reunión que va a tener que asistir, participar el nuevo gobierno argentino, es que tiene un tema muy fuerte como es el tema de la Unión Europea, sobre el cual ya ha habido definiciones claras en el caso argentino del presidente electo. Tiene temas muy importantes como los que han señalado Dante, sobre los cuales va a haber definiciones muy claras, entre otros motivos porque hay un pronunciamiento muy claro de la Organización Mundial del Comercio, institución a la cual nos conviene fortalecer, sobre las restricciones unilaterales a las importaciones. Y creo que vamos a tener que hablar con mucha franqueza entre nosotros sobre cómo ir contemplando las necesidades, las demandas de flexibilidad que vamos a tener en cada uno de nuestros frentes internos, y colocando esto, en mi opinión por lo menos, en la óptica en que lo colocó, en mi opinión con acierto, el embajador Botafogo, que es no tanto, no solo en el bilateral Argentina-Brasil, sino el bilateral Argentina-Brasil como plataforma para insertarnos en la región y en el campo global. Así que esa sería mi conclusión. Asunción es un paso, que hay que darlo bien, espero que se dé bien, creo que se va a dar bien, pero hay que seguir dando pasos, y ahí viene la responsabilidad nuestra como instituciones de aportar ideas de por dónde deben ir esos pasos hacia el futuro. Con respecto a los temas de Argentina y su relacionamiento o su vuelta a los mercados financieros, el tema del Club de París, Argentina ya lo tiene cerrado. Argentina tenía varios conflictos abiertos el año pasado con respecto al frente externo. Uno de esos temas era el Club de París. Se renegoció toda la deuda, se está pagando y seguramente durante el transcurso del año que viene se terminará de cancelar la deuda. Lo que nos queda abierto es la negociación con los holdados. No solo aquellos que tienen una sentencia judicial firme en sede de Nueva York, que son el 1,5% de los que quedaron afuera, sino alrededor de un 7% de bonistas que de alguna manera hoy han quedado excluidos y hay que tratar de incluirlos en una reestructuración. El tema principal, que es el tema que tenemos en Juez Iglesias, mi sensación es que el próximo gobierno va a iniciar negociaciones formales con mucha más presencia y con mucha más disposición de demostrar buena voluntad en la negociación para tratar de saldar esa negociación. Es importante hacerlo porque cuanto más rápido iniciemos las negociaciones, más rápido demostremos buena voluntad y más rápido podamos solucionar el conflicto, más rápido vamos a poder volver a emitir deuda en los mercados internacionales a tasas razonables. Creo que esa es la principal foco de atención que hoy está también en los temas de corto plazo de las nuevas autoridades para poder conseguir dólares que nos permitan alivianar la restricción externa que está generando un fuerte ajuste de actividad económica. Gracias. Ahora el embajador Regis Aslania. Nunca consigo. Bueno, muchas gracias al Sebri, muchas gracias al Cari por esa iniciativa tan importante y tan oportuna sobre todo. Es más un comentario y seguido de una pregunta, pero sobre lo que dijo Botafogo, sobre la cuestión de la inserción de nuestras economías en la economía global, sobre competitividad, Dante habló de competitividad y también sobre el proteccionismo, como nos dijo el ministro Lamprey. Más específicamente, yo me refiero a los acuerdos comerciales que tenemos nosotros y que nos gustaría tener con el mundo, con grandes parceros económicos y comerciales. Echamos siempre la culpa en nosotros mismos, Brasil y Argentina, por no lograr hacer acuerdos comerciales más ambiciosos, como por ejemplo el acuerdo de Mercosur-Unión Europea que ha sido mencionado aquí, ¿no?
Siempre se habló ahora, por ejemplo, de una posibilidad de un acuerdo comercial entre Mercosur y Alianza del Pacífico. El problema nuestro es que tenemos la atractividad de nuestros mercados. Somos mercados importantes, Brasil y Argentina. Pero la cuestión es que insistimos en seguir un modelo negociador del siglo XX, un modelo negociador en acceso a mercado, que hoy en día ya no existe más. Los grandes acuerdos que han sido establecidos, que están siendo negociados, la parceria del Pacífico, la parceria transatlántica, mismo la Alianza del Pacífico, entre nuestros vecinos, entre nuestros países vecinos, son todos acuerdos mucho más ambiciosos, mucho más amplios que un acuerdo de acceso al mercado en que estaríamos basados apenas en aranceles. Tenemos nosotros, Brasil y Argentina, una desventaja muy específica de nosotros. Es que nuestra prioridad es la agricultura. Hoy en día, negociar agricultura es mucho más difícil que en los años 90. Veamos lo que pasa, por ejemplo, con la Ronda Doha. Ya no se habla más de Ronda Doha. Nairobi va a se realizar ahora en diciembre. Nadie quiere más hablar de agricultura. Entonces, si no estamos dispuestos a negociar reglas, a negociar normas, modelos regulatorios, y si seguimos insistiendo en aranceles y en agricultura, no vamos a lograr tener acuerdos con los grandes parceiros. Unión Europea, no es culpa nuestra, no son las trabas de Mercosur, no son las trabas de Brasil, las de Argentina. Es el problema de Unión Europea. La Unión Europea que no está interesada en negociar con nosotros. ¿Para qué? Para hacer concesiones en agricultura y recibir unos arancelesitos. Eso hoy en día no existe más. Eso no es más hoy en día la base de una negociación comercial. Las negociaciones comerciales avanzaron mucho más, son mucho más modernas. Las negociaciones de vanguardia hoy, los acuerdos de vanguardia no tienen más nada que ver con acceso al mercado. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad ahora de hacer con que Mercosur trate de cambiar su modelo negociador, trate de ampliar el espectro de sus ofertas, incluyendo reglas, normas y modelos regulatorios. Yo creo que es así que vamos a lograr conseguir la inserción de nuestras economías, porque al negociar aranceles estamos mejorando nuestra balanza comercial, pero no estamos mejorando nuestra competitividad, de lo que decía Dante. Entonces, mi sugerencia es que tratemos de cambiar nuestro modelo negociador con el Mercosur. Gracias. Gracias. Yo creo que el comentario está muy bien planteado, en muy buena dirección, y va en la línea de lo que yo había comentado antes. Tenemos que ir de alguna manera a acreditar nuestro modelo propio de acuerdo comercial preferencial, partiendo de la base que no hay un solo modelo. Si uno analiza los acuerdos celebrados por la Unión Europea, celebrados por Estados Unidos, celebrados por China, para tomar grandes economías, uno va a ver que hay distintas formas de aproximarse a las negociaciones comerciales internacionales. Lo que tenemos que tener claro es qué queremos nosotros, no decir no, tal cosa no la negocio. La negocio y esta es mi idea de lo que debería ser la negociación. Por eso hice el comentario del informe del estudio que ha publicado recientemente el IEDI, porque es un buen ejemplo de hacer aportes concretos. Uno podrá estar de acuerdo o no, pero está el aporte concreto de cómo negociar. Lo que no creo que sea interesante es comprar face value sin discutir el modelo de otro. Es como que hay una sola forma de hacer acuerdos comerciales preferenciales. Hay algunos economistas muy notorios, muy notables, que tienen ideas concretas de cómo hacer negociaciones comerciales internacionales, pero eso no quiere decir que esa sea la única forma de hacerlo. Y esto es en parte lo que se está discutiendo con respecto al TPP. El TPP es una idea interesante, pero no es el modelo de cómo hacer negociaciones que incluyan reglas, marcos regulatorios, propiedad intelectual y demás, sino que hay que discutir cada cosa en función de los intereses nacionales y regionales. Lo único, y termino, lo único que no se puede hacer
es no conversar, no negociar. Y eso yo creo que es lo que está claro en esta nueva etapa que inicia el gobierno argentino. Hay que hablar de todo, hay que discutir, hay que negociar, eventualmente constatar que no estamos de acuerdo, pero eso es otro tema. Bueno, hay muchos queriendo hacer preguntas acá. El embajador Luis Felipe de Seixas Correa va a hacer su intervención. Antes de nada, quería saludar a mis queridos amigos de tantos años y decirles que estamos muy contentos con la perspectiva de un incremento sustantivo en nuestras relaciones. Y mi pregunta muy específica es la siguiente, porque yo entiendo, desde luego acompañando el proceso Brasil-Argentina y lo que resultó ser el Mercosur, desde el acuerdo de 88, que es del mercado común Brasil-Argentina, del cual no debiéramos habernos apartado, que hemos tenido un incremento del comercio muy grande, porque la Unión Aduanera puede y ha generado más comercio entre los países. Pero es un comercio y hay un déficit muy grande de integración. La pregunta es la siguiente: ¿no podríamos pensar en de alguna forma volver al modelo original de nuestro acuerdo y pensar en más integración? Porque creo que de una forma o de otra todos los problemas que hemos enfrentado en los últimos años y en muchos tiempos hemos estado juntos con ustedes a discutir estos temas, es la falta de una política de integración. Utilizamos la palabra integración en un sentido muy amplio, pero no estamos haciendo el mercado común, estamos haciendo una relación comercial. Y comercio es conflictivo, comercio es difícil de hacer con que las dos partes ganen. En fin, era una pregunta que quería poner, si ese tipo de debate, quizá el CARI y el CEPRI podrían discutir alguna fórmula para incrementar el proceso de integración Brasil-Argentina. Gracias. Sí. Realmente, Luis Felipe, un gusto nuevamente verte y nuestro saludo y nuestro afecto de siempre. Me parece que esto lo que vos planteás es un tema sustantivo, pero nos obliga a repensar todo el proceso de integración y por qué llegamos a este estancamiento. Y me parece que en la actual coyuntura tenemos una brillante oportunidad de comenzar por el principio, que son los fundamentos macroeconómicos de la integración. En la medida en que los dos países logren, sin que sea algo tan ambicioso como una coordinación macroeconómica que en algún momento hemos planteado, inclusive juntos, por lo menos que haya una compatibilidad macroeconómica que permee hacia abajo y que permita que los sectores tengan tanto reglas fiscales y monetarias en los países, como de acuerdos de comercio, como bien se expresaba acá, de acuerdo a la normativa que todos hemos aceptado, absolutamente parejas. Creo que en gran parte esta normalización se llevaría muchísimo de los problemas que hemos vivido y gran parte de la parálisis. Seguramente no lo es todo. Después vendrá todo este trabajo de la nueva ingeniería y de la nueva arquitectura de integración, que nos obligaría a integrar claramente aquellas nuevas tecnologías de integración que el mundo está desarrollando y que hoy no vemos aplicadas en Mercosur. Luis Felipe, uno ve la evolución que han tenido las convergencias con formas diversas, lo que bien explicaban tanto Dante como Félix, y evidentemente el desafío lo tenemos arriba de la mesa, y no creo que ni CEPRI, ni CARI, ni los organismos de la sociedad civil nuestra no puedan responder a este desafío, porque esta materia la trabajamos y la conocemos.
Lo que sí necesitamos en esta nueva etapa es que desde la voluntad política también permee claramente este tipo de lineamiento. Por eso me parece que, vuelvo al punto que mencionaba Rosendo Fraga, los temas de gobernabilidad y de la coordinación nuevamente de políticas en todo el ámbito de la relación bilateral, no solo en la comercial, son cruciales. Nosotros no podemos pensar en que vamos a tener una brillante integración como hemos tenido, porque el Mercosur fue un éxito, y no tengo ninguna duda que fue un éxito, y pasar a una nueva etapa superadora, si nosotros no nos planteamos ante el mundo nuestro rol como países en orden a aportar a la gobernabilidad otros temas, no solamente el económico. Y la verdad que tanto Brasil como Argentina tienen un patrimonio de políticas en común sumamente significativo, en derechos humanos, en ayuda humanitaria, en presencia en Naciones Unidas por la Paz, en todos los ámbitos donde hemos actuado bilateralmente, conjuntamente, hemos hecho una diferencia, y realmente han sido políticas que han sido votadas a lo largo del tiempo por nuestros países. A que si de esta plataforma en común vayamos concretamente a los casos a resolver, pero ordenadamente, coordinemos lo que tenemos que coordinar en lo político, coordinemos la macroeconomía en la medida en que lo podamos hacer, y luego dediquémonos fundamentalmente a todos estos aspectos puntuales que son indispensables para volver a tener un sendero de crecimiento. Que un país como Brasil y un país como Argentina hoy no estén exhibiendo tasas de crecimiento positivo como el resto de la región, está indicando una enfermedad también, no solo de carácter económico, sino político, que tenemos que resolver, charlar y superar. Y me parece, nuevamente lo vuelvo a ofrecer, Cari, a disposición de ustedes para esta apertura y para este diálogo. Es mucho lo que tenemos que hacer con los hermanos brasileños como para que esto no sea un punto central de la nueva etapa que comienza Argentina. La relación estratégica para Argentina central, y muchos de nosotros lo hemos demostrado a lo largo del tiempo, es primariamente la relación con Brasil. Brasil ha dado testimonio de lo mismo. Y creo que los dos nos debemos este tipo de paciencia estratégica. Pero basta de paciencia y pasemos a los hechos. Y creo que este es un buen momento. Más estrategia. Más estratégica que paciencia. Pero bueno, esto no sé si alguno de los integrantes del panel, Rosendo, quisieras comentar algo o... No, yo quería agregar dos comentarios. Primero, cuando yo definí el hiperpresidencialismo, el hiperpresidencialismo no es solamente un problema de política interna. El hiperpresidencialismo se ha proyectado a la política exterior. Venimos de un periodo, yo creo que en el periodo que se inicia en la Argentina, la diplomacia va a recuperar un papel como principal instrumento de la política exterior. El hiperpresidencialismo ha dominado la política exterior argentina, y creo que ahora viene una etapa donde la diplomacia recupera protagonismo como instrumento de la política exterior. Totalmente. Y esto me parece que es una contribución positiva, no negativa. Y en segundo lugar, cuando mi amigo Seiza Correa recuerda, ¿no es cierto?, el Mercosur original, creo que también hay que asumir que hay una situación política diferente. Que hoy está Venezuela y Bolivia en el Mercosur. Y esto ha ampliado regionalmente el grupo, pero me parece que esto trae como contrapartida una pérdida de libertad de acción para, ¿no es cierto?, avanzar como bloque. Muchas gracias. Tenemos más preguntas acá. Rafael Benque va a hacer una pregunta, después al embajador Roberto Avidenur, y después Ronaldo del Febre. Bueno, la primera pregunta a ustedes sería un poco la gestión de riesgo y de la exposición de Fraga, toda esta transición del hiperpresidencialismo, que es una gestión más profunda, los desafíos económicos que ha puesto Dante y las ambiciones y la agenda internacional que ha puesto Félix, son desafíos muy grandes para la situación que se encuentra el país, ¿sí o no?
Y con estos desafíos, la pregunta central, y ahí está la pregunta respecto del riesgo, ¿cuál es la capacidad del nuevo gobierno de tratar esta transición? ¿Cuál es la capacidad de los servicios públicos, de la sociedad argentina, de hacer la digestión de este cambio para que se encuentren los objetivos buscados, ¿no? Que pasa por una concertación política, que pasa... Entonces, vamos al punto que el ministro Lampreda hablaba otra hora, que es, ¿quedaremos en retórica o tendremos resultado? Y si hay frustración, ¿cuál es el riesgo de sustentación del gobierno? Entonces, es el primer punto. El otro punto, en ámbito internacional, especialmente para Félix, pero también para Dante, It Takes Two to Tango. Of course, ciertamente los argentinos pueden enseñar mucho mejor cómo se baila el tango, se necesita dos. ¿Cómo será el Brasil como un parcero de tango en esta idea que articulaba el embajador Botafogo, Brasil y Argentina con el resto del mundo? ¿Cómo ven los argentinos hoy el Brasil de hoy y cómo podemos seguir juntos? Bueno, cualquier desafío tiene riesgos, pero yo me defino como un escéptico constructivo. Es decir, reconozco las dificultades como lo planteé, pero creo que en este momento, al iniciarse esta nueva etapa política, predomina una actitud constructiva en los principales actores políticos. Y yo diría que muy rápido, ya los primeros días de diciembre, vamos a tener un primer test de esta gobernabilidad futura, porque se eligen las autoridades del Congreso. Y al elegirse las autoridades del Congreso el 1 al 10 de diciembre, ya vamos a tener la primera evidencia o manifestación de la capacidad de concertar, de acordar para la etapa que viene. Y soy en este tema relativamente optimista sobre este primer test. Miro hacia atrás y yo creo que la Argentina ha sufrido crisis muy importantes, sobre todo en el plano económico. Pero esas crisis en el plano económico, desde el punto de vista de la reacción de la política, fueron respondidas positivamente. En los momentos de crisis muy difíciles en la economía, el Congreso siempre terminó acordando entre los partidos mayoritarios las normas necesarias para contener o conjurar esa crisis. ¿Algún comentario? ¿No? Por favor. Con respecto a lo del tango, quería hacer un comentario basado en una vivencia. Yo vivo en Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires, y hay una plaza muy linda, la Plaza Belgrano, donde hay un lugar donde, sobre todo los sábados, domingos, muchas parejas bailan tango. Y lo que uno observa en las parejas que bailan tango es que muchas veces cambian de pareja y bailan distintas parejas, pero siempre bailan de la misma manera, siempre bailan con el mismo espíritu. Y yo creo que en materia de relaciones comerciales e internacionales en general, hoy en día todos los países van a mantener una relación múltiple con múltiples países. Lo importante es que haya reglas de juego que se cumplan y se respeten para la relación de la pareja. Y es eso lo que tenemos que discutir sobre cuáles pueden ser, a partir de la experiencia que hemos acumulado, las reglas de juego que sean viables para que nuestros empresarios inviertan en función de nuestros mercados. Mi mensaje de fondo es: no nos quedemos pegados a modelos del pasado ni a libros de texto. Eso es algo que creo que es un campo en el cual Cari y Sebri pueden aportar mucho, dialogando entre sí y dialogando con los empresarios y con los sectores sociales. Gracias. Gracias. Entonces ahora el embajador Abidenovo. Hola. Yo quisiera hacer un comentario en seguimiento a lo que dijo Botafogo sobre la importancia de que Brasil y Argentina, en lo que sea posible, traten de definir posiciones o posturas conjuntas ante terceros países. Viví en años pasados situaciones en que nuestros países tenían como preocupación principal el trato con Estados Unidos o con Europa, la Unión Europea, pero yo quisiera
observar que en el momento hay un nuevo gran socio de los cuales tanto Brasil como Argentina estamos crecientemente dependientes, que es China. Vean ustedes, yo fui embajador de Brasil en China entre el 89 y el 93 y la relación era muy equilibrada. Las dos economías tenían casi el mismo tamaño. 25 años después, China es 4 o 5 veces más grande que Brasil. China se transformó en el principal socio comercial de Brasil en varios aspectos. China está presente en el mercado de Mercosur. Hasta cierto punto, China es un factor de alejamiento entre Brasil y Argentina. El hecho de que el gobierno argentino de Cristina Kirchner haya negociado importantes arreglos de swap cambiario hizo que una parte significativa de la demanda de importación por Argentina fuera desviada hacia China. Yo quisiera comentar que creo que en el 11 de diciembre, es decir, en el segundo día, en el primer día de la toma de posesión del presidente Macri, se completan los 15 años de la accesión de China a la OMC, con lo cual supuestamente todos los países miembros de la organización tendrían que reconocer a China como economía de mercado. No es fácil resistir a estas presiones, pero les doy algunas informaciones sobre la preocupación en sectores industriales brasileños. Hace 10 años, el acero importado desde China por Brasil respondía por 1% del total del consumo brasileño. Hoy es más del 50%. Ayer salió en el periódico Valor un interesante artículo sobre la preocupación de 50 industrias brasileñas ante la perspectiva de que pierdan, con el reconocimiento de China como economía de mercado, pierdan la oportunidad de recurrir a medidas antidumping contra China. Yo quisiera simplemente comentar esto. Creo que en el marco del diálogo entre SEBRI y CARI convendría abrirnos un capítulo sobre China, y me apuro en decir, no estoy pregando una actitud negativa hacia China. China para muchos, en muchos aspectos, es un factor también de progreso, de desarrollo para nuestro país. Pero creo que de manera realista, sin grandes ambiciones, quizás podamos en algunos aspectos por lo menos coordinar ciertas posiciones comunes ante este nuevo gigante que toma un rol tan importante para los intereses de nuestro país. Gracias. Gracias, embajador. ¿Alguno de ustedes quiere comentar la cuestión de la relación con China? Dante. Un comentario y luego creo que Dante Sica lo va a completar. Yo tengo la impresión de que la relación con China, con Estados Unidos y con la Unión Europea son clave para nuestros dos países y para el Mercosur. Por eso siempre me llamó la atención de que en el año 2012 el primer ministro de entonces de China haya ofrecido hacer un estudio de factibilidad para un eventual acuerdo de libre comercio entre China y los países del Mercosur, y nunca el Mercosur le contestó. Un estudio de factibilidad, ¿qué significa? En el caso de Corea, China tardó 10 años realizar el estudio de factibilidad. ¿Qué significa para China un acuerdo de libre comercio? Bueno, basta entrar a la página web del gobierno chino, bajar todos los acuerdos que ha celebrado y que sigue celebrando y analizar modelo por modelo, y van a ver que cada uno es un traje a la medida de la relación recíproca y que no hay un modelo único que coincida o que tenga algo que ver en algunos aspectos con el modelo del USTR o con el modelo de DigiTrade en la Unión Europea. Entonces yo creo que hay un espacio muy amplio a decir qué tipo de acuerdo queremos y eventualmente incorporar ese acuerdo a la red de acuerdos que ya tiene China con algunos países de la región. 2 de ellos son miembros de la Alianza del Pacífico. No, solo algunos elementos me parece para poner en perspectiva. Primero tenemos que acostumbrarnos y ya asumir que la estrategia de China es tener una fuerte presencia en América Latina para los próximos años.
quiere transformarse en el prestamista de última instancia, quiere seguir generando y competir con los organismos internacionales para financiar obras de infraestructura y básicamente va a consolidar su presencia en inversiones, en especial en todo lo que sea el abastecimiento de recursos primarios para poder sostener su tasa de expansión. Por lo tanto, hay que tener claro que para los países de la región, y en especial para Argentina y Brasil, que tienen plataformas industriales que son de alguna manera, entre comillas, agredidas o muy competitivas con respecto a China, estamos ante una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Por un lado es muy bueno en términos de demanda para nuestros productos primarios, pero por otro lado tenemos una fuerte presión con respecto a nuestro aparato industrial. Claramente ahí Brasil y Argentina tenemos que hacer como países una autocrítica, porque si miramos en los últimos 15 años, la respuesta que le dimos a este fenómeno de incursión de China fue una respuesta separada. Lula organizó una misión a China y después la organizó a Argentina. Los dos los reconocimos en acuerdos de economía de mercados que después nunca los aplicamos. Entonces me parece muy importante, por lo menos a partir de ahora, tener una estrategia común, poder sentarnos, discutir los temas y tener una estrategia común con la diversidad que cada una de las características de nuestros países requiere, pero tener una estrategia común en términos de negociación, en especial para el tema de la industria. Y para Brasil es mucho más importante, porque cada producto de China que quizás ingresa a la Argentina le está restando productos a la industria brasilera en el mercado argentino. Entonces me parece que tenemos que tener claramente, para poder tener una estrategia común, para poder trabajar y poder ver los intereses de nuestro sector industrial complementario con los beneficios que va a seguir generando la relación con China en materia de financiamiento, creo que principalmente tenemos que recuperar de nuevo las negociaciones y la confianza entre los negociadores de Argentina y Brasil, cosa que hemos perdido en los últimos 10 años. Yo creo que el nuevo ciclo político en Argentina y la particularidad de la relación del CARI y el SEBRI pueden contribuir mucho a mejorar, porque si no restablecemos un sistema de confianza entre nuestros negociadores, por todo el pasado, por lo que han sido los acuerdos no cumplidos, digamos, todas las dificultades que tuvimos, va a ser muy difícil poder, de alguna manera, tener una estrategia común para poner cierto límite a lo que son los temas de China. Agora teremos, antes del final de las intervenciones finales, tenemos una última pregunta de Roberto Verano, que es consejero del SEBRI. Buenas tardes, muchas gracias por los comentarios hasta ahora. Estuvimos hablando de temas comerciales, de comercio exterior y de relaciones bilaterales. Pero me preocupa el momento político actual, porque ustedes recién acaban de tener una elección que, como en Brasil, más o menos dividió el país. 50% votaron en el candidato de la situación y un poco más de 48 o 51 votaron el candidato que venció las elecciones. ¿Cómo ustedes ven políticamente su capacidad de administrar el país en una situación como esta? Porque a nosotros acá en Brasil, si hubiera ganado el candidato de oposición, yo por lo menos tengo la seguridad que el Partido de los Trabajadores empezaría queriendo parar el país. Y yo creo que los sindicatos, el Partido Peronista y los partidos que perdieron la elección van a hacer lo mismo en Argentina. Pero esa es una impresión de un brasilero que vive lejos de Buenos Aires o lejos de Argentina. Pero me gustaría saber cómo ustedes ven eso. La otra pregunta, el periódico O Globo de hoy por la mañana menciona que en la relación bilateral posiblemente empecemos con un desacuerdo en que Macri le gustaría punir a Maduro por violaciones de derechos humanos en Venezuela y que eso irá a generar una reacción contraria por parte de Dilma. Entonces son dos cuestiones, una de fondo político y otra de cuestión de las relaciones bilaterales.
Yo respondo Fraga, sí. al comentario político. En la Argentina los sindicatos tienen mucho poder. Creo que los sindicatos en la Argentina tienen incluso más poder que el que tienen en Brasil. Y hasta el momento las señales, los mensajes y las declaraciones públicas del sindicalismo han sido muy favorables, ¿no es cierto?, a facilitarle al gobierno, ¿no es cierto?, su accionar. Hugo Moyano, que es el dirigente sindical más importante en Argentina, secretario general del gremio de camioneros, incluso ha dicho: nosotros vamos a dar al gobierno sinceramiento de la economía. Yo aportaría que está en marcha una unificación de las 3 centrales sindicales del peronismo y con una propuesta de tregua al gobierno de 1 año. Lógicamente, esta propuesta de tregua es a cambio de que el gobierno no innove en el modelo sindical del sindicato único por actividad, no innove en la negociación salarial alrededor de estos sindicatos oficialmente reconocidos, y que a su vez los sindicatos recuperen el control del manejo de los recursos de las obras sociales, porque en la Argentina la salud de los trabajadores está manejada por los sindicatos. El punto que yo creo que es muy importante, más allá de gobernabilidad o no, es el acuerdo que tenga el presidente Macri con los sindicatos. Y en este tema las señales son positivas de ambas partes. Creo que este es el punto más importante en materia de gobernabilidad. En las experiencias del no peronismo en el pasado en el gobierno, este fue un punto débil. En este punto pareciera una actitud de corregirlo por ambas partes. Quisiera hacer un breve comentario sobre una pregunta anterior respecto a la coyuntura y qué capacidad tendría el gobierno. En un caso concreto, que es la negociación y el pago a los holdouts, es interesante que ya el mercado internacional le haya ofrecido al nuevo gobierno financiamiento para la normalización de esa situación. Pero voy al fondo de esa pregunta sustantiva que se hizo de la primera desaveniencia aparente que habría entre el presidente Macri y la presidenta Rousseff por la aplicación en última instancia de la, llamemos, Carta Democrática de las Américas. Creo que ahí hay muchos amigos que conocemos hace muchos años y recordarán que el 11 de septiembre de 2001 hubo una desgracia que marcó la historia universal, que fue la caída de Torres Gemelas. Pero una muy buena noticia, que en la reunión de cancilleres ese mismo día y a pocas horas de la caída de Torres, pudimos, conjuntamente con Brasil, lograr que se votara unánimemente la aprobación de la Carta Democrática. Aquí no se trata de excluir a ningún país, ni de cometer errores como se cometieron en su momento con la expulsión de algunos de la Organización de Estado Americano. Lo que se trata es de reclamar los derechos civiles, los derechos políticos, las libertades que están reconocidos en la Carta Democrática. Más que excluyente, es una acción propositiva. Que yo sepa, ninguno de nuestros 2 países ha derogado la Carta Democrática, ni ningún otro del continente. Entonces, reclamar por presos políticos, lamentarnos por la muerte de estudiantes y tener acciones propositivas y garantizar elecciones transparentes es una responsabilidad de todos los países. Yo sinceramente no creo que allí, entre un gran país como Brasil y Argentina, pueda haber ningún tipo de desavenencia. Quizá en la aplicación de tecnicalidades, pero no en el concepto. Recuerdo al canciller Celso Laffer, después de pedir yo la palabra, levantar la mano en primer lugar para aprobar la Carta Democrática. Así que en ese sentido soy muy optimista del futuro de la relación bilateral en los aspectos sustantivos de la política internacional y de la defensa de los derechos. Gracias. Entonces, antes de las reflexiones finales, yo voy a hacer una última pregunta, una curiosidad que tengo como periodista Rosendo Fraga. Para nosotros, yo creo que es un poco sorprendente que la reacción del gobierno a la victoria de la oposición ha sido muy más generosa, diplomática do que pensábamos aquí en Brasil. La impresión que teníamos es que había una polarización muy grande, que la prensa incluso era una parte importante de esta polarización en Argentina.
Me gustaría preguntar a Rosendo si la impresión que teníamos antes era falsa y cómo piensa que será la relación entre la prensa en general y el gobierno de Macri. Sobre todo en los últimos tiempos, por usar la cadena nacional como forma de comunicarse, ¿no? Es decir, que todos los medios tenían que sumarse, ¿no es cierto?, a un sistema nacional para comunicarse. Y hemos llegado a tener en este año más de un uso por semana de la cadena nacional. El presidente electo comenzó ayer con una modalidad diferente, la conferencia de prensa, y dijo que en lugar de usar la cadena nacional como medio de comunicación, iba a usar la conferencia de prensa para comunicarse. Esto ha tenido una repercusión positiva, ¿no es cierto?, en el periodismo y en los medios de comunicación. Personalmente yo creo que el estilo de liderazgo de Cristina Kirchner, en alguna medida de su marido también, tuvo mucho que ver con esa tensión y confrontación política que vivió la Argentina en los últimos años. Un cambio de estilo en el presidente en la Argentina juega un papel muy importante para cambiar esa tensión. Y la conferencia de prensa de ayer, la presidenta Cristina Kirchner nunca aceptó conferencia de prensa, es un primer hecho que ha empezado a distender, ¿no es cierto?, esa relación. Lo que sucede con una distensión en el estilo del presidente y con una distensión en los medios de comunicación, esto va a contribuir bastante a que en el campo de la política se viva un clima, ¿no es cierto?, de mayor cordialidad. Vamos a las reflexiones finales del presidente del CARI y después Rafael va también a hacer sus consideraciones acá. Después de escuchar un intercambio tan rico, la síntesis que daría en mi caso es: repitámoslo, sigamos trabajando de esta manera. Me parece que hemos recorrido muy bien la temática que más importa a Brasil y a Argentina. En el caso de CARI es uno de los temas recurrentes y más analizados en nuestro Consejo. Por ello yo quería felicitar por esta reunión, por esta iniciativa, y agradecer particularmente a Rafael, a Claudia, al embajador José Botafogo, esta posibilidad de intercambio, lo mismo que a los colegas de CARI que han hecho este esfuerzo. Quizá dejemos bien claro que este es un primer paso. En los próximos días vamos a tener muchísimas más novedades, en los próximos días vamos a tener muchísimos más elementos de trabajo, y creo que eso es lo que tenemos que mantener vigente a efectos de que tanto la acción de SEBRI como la acción de CARI sea propositiva y activa en esto que esperamos que sea una nueva etapa de relación bilateral. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, desde aquí nos gustaría una vez más, Giavarini, agradecer a ustedes por su tiempo. Las ponencias de Dante, de Fraga y Félix fueron fantásticas. Yo creo que el debate fue riquísimo, y prueba de eso es que estamos ahí media hora más que el tiempo previsto. Entonces, y ciertamente podríamos quedar más tiempo. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo. Me gustaría agradecer al embajador de Brasil en Buenos Aires, que nos ayudó con la estructura y que muestra que la diplomacia de los dos lados están listas para apoyar las relaciones bilaterales. Me gustaría también agradecer la directora ejecutiva acá de SEBRI, Julia Díaz Leite, que ha hecho un trabajo muy bueno ahí con su equipo, con el equipo acá de Río para esta estructura toda que tuvimos, y ahí palmas para ellas.
finalmente una invitación. Yo creo que esta publicación, que es la tradición de CARI, SEBRE, producir documentos interesantes y constructivos, esta publicación capitaneada por Félix Peña y Botafogo fue hecha baseada en debates que tuvimos en 2004-2005. Fue publicada en 2007 con la visión compartida Argentina y Brasil 2015. Me parece que el movimiento pide una revisión de este diálogo y quizás el próximo año sea un año interesante para trabajarnos juntos como nosotros, muchos de nosotros hemos recomendado en este debate, y fruto de este debate que nazca una versión revisada, pensando la relación Argentina y Brasil 2020, ¿no? Que estamos ahora en 2015. Y finalmente, aprovechando y agradeciendo la presencia del cónsul general de Argentina, don Marcelo Bertoldi, que está acá, y también del embajador brasileño, nos gustaría poner esta casa a disposición del gobierno argentino entrante para que nos visite y utilice esa casa para charlas constructivas sobre la relación Brasil-Argentina, sobre el papel de Brasil y Argentina en el mundo. Entonces, el SEBRE, esperamos junto con CARI, podemos promover algo así en las semanas próximas con el nuevo gobierno. Muchísimas gracias una vez más, muchísimas gracias a todos los amigos de SEBRE que están acá, las autoridades que están acá, y hasta el próximo encuentro. Gracias a todos.